En las artes marciales, pocos pueden igualar el legado de Bruce Lee, quien trascendió como artista marcial para convertirse en un ícono de la cultura pop. Desde que rompió un saco de arena de 45 kilogramos con una patada hasta extirparse quirúrgicamente las glándulas sudoríparas. He aquí 10 veces que Bruce Lee demostró que era sobrehumano. Número 10. Rompió un saco de arena de 45 kilogramos con una patada. Tome un paseo con nosotros a Crazy Town, como empezamos esta lista con una de las cosas más locas que Bruce Lee hizo en su vida. Y eso es decir mucho, porque este tipo hizo muchas locuras, asombrando a todo el mundo y silenciando a sus escépticos. Uno de esos increíbles logros fue la vez que rompió un saco de arena que pesaba 45 patadas. Aunque Bruce Lee era conocido sobre todo por ser capaz de diezmar a sus oponentes con sus puños, este superhombre había entrenado cada parte de su cuerpo para que fuera un arma, incluidas sus piernas, que podían causar tanto daño o más que sus puños. Se cuenta que pateó el saco de arena con una patada especial llamada Super Side Kick. El efecto de la patada golpeó tan fuerte el saco de arena que se rompió. Y por si lo dudaba, se trata de un récord real verificado por el libro Guinness de los récords. Ahora, imagina lo que una patada como esa le haría a un cuerpo humano, lo que debería hacer que te preguntes por qué alguien en su sano juicio querría buscar pelea con este tipo. Quiero decir, míralo. Es literalmente la última persona con la que querrías pelear. En ese momento, sin embargo, mucha gente no parecía estar de acuerdo. No se creían todo el bombo y platillo, afirmando que no era más que un luchador en pantalla que no sabía pelear en la vida real. Muchos le desafiaron y uno a uno se dieron cuenta de que no era alguien con quien quisieran meterse. Lo que nos lleva al siguiente. Número 9. Derrotó a jefes artistas marciales de la vida real en tiempo récord. Cada superhéroe necesita un supervillano. Y por supuesto, Bruce Lee no fue sin sus enemigos. Incluso cuando era niño, siempre estaba metiéndose en problemas, faltando a la escuela y metiéndose en peleas callejeras. Circula mucho la historia de que se metió en el bando equivocado de la Tríada, considerado uno de los grupos de culto más peligrosos de China. Como sus padres se dieron cuenta de que era un adolescente problemático, le animaron a aprender artes marciales para, al menos, ayudarle a adquirir disciplina. Además, también se interesó por aprender porque quería ser capaz de defenderse. Sin embargo, el joven Lee seguía metiéndose en peleas tras peleas, peleas callejeras tras peleas callejeras. Y finalmente, durante una de sus peleas callejeras, golpeó al hijo del jefe de una tríada. Asustados por la posibilidad de que la banda atentara contra su vida, sus padres lo trasladaron a Estados Unidos para que prosiguiera sus estudios. Se matriculó en la Universidad de Washington, donde se dio cuenta de que podía ganar dinero enseñando artes marciales a la gente, lo que le inspiró a abrir su primera escuela de artes marciales, entrenando a la gente en su casa. Después de ganar mucha popularidad gracias a sus habilidades superiores en artes marciales y al asombroso éxito de sus películas, empezaron a surgir detractores, muchos de los cuales le retaban a pelear, a lo que él se negó en varias ocasiones. Una de esas ocasiones fue el combate entre él y Vic Moore, un campeón de karate estadounidense. Este controvertido duelo entre dos maestros sigue siendo objeto de debate hasta el día de hoy, y muchos de los dos bandos se aferran a sus propias teorías sobre quién ganó el combate. El combate tenía un objetivo sencillo. Bruce Lee iba a lanzar puñetazos a Vic Moore, cuya única tarea era bloquear los golpes. Las imágenes muestran claramente a Bruce lanzando puñetazos a la velocidad del rayo, de tal forma que los puñetazos habían golpeado a Vic Moore antes de que pudiera siquiera reaccionar. Hasta el día de hoy, la controversia en torno a esta pelea sigue siendo objeto de discusión, ya que Vic Moore afirmó que en realidad bloqueó algunos de los puñetazos y que incluso pudo golpear a Lee. 56 años después, las discusiones continúan. Sin embargo, Vic Moore también se convirtió en uno de los más grandes maestros de karate que han pisado esta tierra, estableciendo sus propios récords, ganando muchos combates y grabando su nombre. Número 8. Pateó un saco de boxeo de 135 kilos contra el techo. Este es uno de los récords más discutidos de Bruce Lee y sigue suscitando debates hasta el día de hoy,
con muchos afirmando que probablemente no sucedió porque era sencillamente demasiado imposible. Pero debemos recordar de quién estamos hablando. Bruce Lee no era un tipo cualquiera. Era un maestro de su arte y lo demostraba en todo momento. La historia cuenta que pateó el saco de boxeo, que pesaba 135 aire, que es tan alto como un bungalow normal. Los físicos han discutido durante décadas sobre cómo Bruce Lee, que tenía un tamaño corporal que podría considerarse medio para los estándares asiáticos y pequeño para los occidentales, era capaz de lograr esto. Afirmaban que la fuerza de su patada no podía haber lanzado un peso tan pesado tan alto. Sin embargo, James Coburn, un famoso actor estadounidense que también fue alumno de Bruce Lee en vida, dio fe de su increíble potencia y fuerza, describiéndole como el hombre más rápido que se haya visto jamás. James Coburn afirmó haberle visto dar tantas patadas a su saco de arena superdimensionado que éste chocó contra el techo. El debate aún continúa y probablemente continuará durante más décadas, porque la mayoría de los logros de Bruce Lee no se grabaron en vídeo, por lo que solo pudieron verificarse mediante relatos de testigos presenciales. A pesar de ello, su legado perdura como uno de los artistas marciales más poderosos de la historia. Número 7. Fue un maestro del nunchaku, el arma icónica elegida por la leyenda Bruce Lee. El nunchaku, o nunchucks, es un arma de arte marcial de origen japonés. Esta sencilla arma consiste en dos palos, normalmente de madera, pero que también pueden ser de metal o plástico, unidos por una cadena o cuerda metálica. En manos de esta bestia de hombre, los nunchakus eran un arma muy mortífera. Sin embargo, ¿sabía que a Bruce Lee no le gustaban los nunchakus al principio? De hecho, los odiaba y no quería incorporarlos a sus combates. Los nunchakus tienen una historia muy rica en el arte marcial japonés que se remonta a 400 años. Originalmente fueron diseñados para ser utilizados como armas de entrenamiento con el fin de ayudar a los movimientos rápidos de la mano y mejorar la postura. Pero aunque los nunchucks parecían un arma bastante impresionante, en realidad no era el arma habitual elegida por una superestrella del Kung Fu. En aquella época, la mayoría de los héroes de las artes marciales, como Jimmy Wang Yu Tulung y Chung Pei Pei, utilizaban la espada china, un arma más eficaz. Por eso, los chucks de monja no atraían mucho a Lee. Según Danny Nesanto, un famoso artista marcial que entrenaba regularmente con Bruce Lee cuando estaba vivo, en realidad odiaba los nunchakus y no veía cómo podrían ser de alguna utilidad práctica durante una pelea. De hecho, Bruce los odiaba tanto que los llamaba chatarra sin valor. Sin embargo, Danny Nesanto dijo que fue capaz de convencer a Lee para probarlos. Y después de entrenarlo durante 3 meses, dijo que Bruce Lee ya las estaba blandiendo como si llevara toda la vida haciéndolo. Se dice que Bruce era capaz de producir unos tremendos 725 kilos de fuerza con los nunchakus, convirtiéndolos en su arma preferida en la pantalla. Hoy en día, los nunchakus son un icono del legado de Bruce Lee, y su influencia ha hecho que el arma sea muy popular entre los artistas marciales. Pero todos sabemos que por muy hábil que sea cualquiera con los nunchakus, nadie puede hacerlo mejor que el propio maestro. Número 6. La derrota de Yoichi Nakachi. Durante una entrevista con la revista Black Belt en 1994, Jesse Glover, un artista marcial americano que es ampliamente considerado como el primer alumno de Bruce Lee, contó una historia muy interesante sobre Bruce Lee. Recordó una de las pocas veces que Bruce Lee participó en una pelea fuera de la pantalla, derrotando a un maestro de karate, Yoichi Nakachi. Esto fue mucho antes de que el dragón se hiciera muy conocido. En su relato, Glover dijo a la revista Black Belt que la rivalidad entre Lee y Yoichi Nakachi comenzó durante una de las demostraciones de Lee en la Escuela Técnica Edison de Seattle. Se dice que Bruce Lee había hecho una declaración en la que afirmaba que el estilo suave de Kung Fu era más eficaz que el estilo duro, una afirmación que al parecer no sentó bien al maestro de karate, que empezó a buscar una oportunidad para luchar contra Lee con el fin de demostrarle que estaba equivocado. Sin embargo, al no querer conceder una pelea con cada Tom, Dick y Harry que ganaba para luchar contra él, Bruce Lee se mostró reacio a honrar la pelea,
a pesar de que Yoichi seguía presionándole para que luchara. Cansado de que le llamaran constantemente la atención, buscó la opinión de sus alumnos, preguntándoles si debía luchar contra el karateka. Muchos de ellos, incluido Jesse Glover, le aconsejaron que no luchara contra el hombre que solo buscaba una oportunidad para demostrar que el estilo de lucha y la filosofía de Bruce Lee estaban equivocados. Pero un día, Jesse dijo que Lee lo llevó aparte después de clase y le dijo que había decidido luchar contra el karateka. Bruce había planeado luchar contra él en el último piso de la escuela, pero para darle aún más sensacionalismo al combate, Jesse aconsejó que la pelea tuviera lugar en el IMCA del centro de la ciudad, y Bruce accedió. Según Jesse Glover, solo 7 personas estuvieron presentes en la pelea, incluyendo el propio Bruce, Yoichi Nakachi, el karateka Ed Hart, Howard Hall, un estudiante de intercambio de Japón que respondía al nombre de Masafusa Kimura, otro estudiante de intercambio cuyo nombre no podía recordar, y el propio Jesse, que era el árbitro. Las reglas de la pelea eran simples. Irían a 3 asaltos, cada asalto duraría 2 minutos, y la primera persona en ser noqueada perdía el combate. El legendario combate comenzó, y Yoichi lanzó el primer puñetazo, que Bruce esquivó con facilidad, devolviendo el ataque con varios potentes puñetazos rectos que enviaron al karateka contra la pared. Intentó agarrarse a Bruce, pero el dragón fue demasiado rápido, golpeándole con un doble puñetazo en la cabeza y el pecho y rematándole con una patada que hizo que Jesse detuviera el combate. Yoichi Nakachi permaneció inconsciente durante mucho tiempo antes de recobrar el conocimiento, lo que en un principio hizo temer que estuviera realmente muerto. Tras un examen minucioso, Jesse dijo que el lado izquierdo de su cara parecía haber sido golpeado por un bate de béisbol y que tenía el cráneo fracturado. La parte más sorprendente de esta historia es el hecho de que todo el combate solo duró unos 11 segundos. Obviamente, ni siquiera fue un combate. Después de la pelea, Jesse dijo que Yoichi intentó acercarse a Bruce Lee, quien actuó de forma muy despreocupada sobre su victoria, indicando a todos los presentes que se guardaran la historia para sí mismos. Número 5. La misma potencia de puñetazo que Muhammad Ali. El dragón Bruce Lee era muy conocido por su increíble potencia de puñetazo, incluido el mundialmente famoso puñetazo de 1 pulgada que podía golpear a un oponente a una impresionante velocidad de 118. Bruce Lee podía golpear con una fuerza asombrosa de 160 kilos, que es la misma cantidad de potencia de golpeo exhibida por la leyenda del boxeo Muhammad Ali. Lo que hace que este hecho sea aún más impresionante es que Bruce y Ali tienen 2 tipos de cuerpo diferentes. Mientras que Bruce Lee pesaba solo 60 kilos, con un cuerpo de aspecto frágil, Ali pesaba la asombrosa cifra de 117 kilos, lo que significa que, naturalmente, el puñetazo de Ali debería tener más fuerza que el de Bruce. Esto demuestra que Bruce Lee poseía poderes fuera de este mundo. Aunque las 2 leyendas nunca pelearon, fuentes cercanas a Bruce hablaron de su fascinación por Muhammad Ali. Fuentes cercanas al dragón afirmaron que pasaba horas después de su entrenamiento viendo vídeos de combates de Ali y estudiando su técnica. Lee siempre estaba dispuesto a aprender y no se limitaba solo a las técnicas tradicionales del Kung Fu, adoptando habilidades del legendario boxeador, especialmente su aclamado juego de pies, que utilizaba para confundir a su oponente. Incluso instruía a sus alumnos para que estudiaran a Ali, prestando especial atención a sus impresionantes movimientos corporales con el fin de mejorar sus habilidades en las artes marciales. Esta es una de las cosas que diferenció a Bruce Lee de muchos otros artistas marciales de su época. Estaba dispuesto a aprender de diferentes fuentes, negándose a ceñirse a la forma tradicional de hacer las cosas, lo que le granjeó la antipatía de muchos, pero posteriormente le hizo a él y a los que le siguieron mejores que los demás. Los fans tanto de Ali como de Bruce Lee fantaseaban con una pelea entre ambos. Sin embargo, esta pelea nunca llegó a producirse. Pero según el director Robert Close, mientras trabajaban en el plató de Enter the Dragon, Bruce Lee le dijo que no creía que pudiera derrotar a Muhammad Ali en una pelea. Mirando hacia abajo en su puño, dijo: «Mira mi mano. Esa es una pequeña mano china. Me mataría». Pero en realidad,
¿Cómo sería una pelea entre Bruce Lee y el legendario e indiscutible campeón de boxeo Muhammad Ali? ¿Quién crees que habría ganado el combate? Háganoslo saber en los comentarios. Número 4. Chuck Norris no podría ganarle. Una de las escenas de lucha más emblemáticas de Bruce Lee fue la de la película El Camino del Dragón. Escrita y dirigida por el propio Lee, esta increíble pelea de 10 minutos de duración tuvo lugar entre Bruce Lee y el legendario Chuck Norris, una de las estrellas de acción más temibles de la historia, con fama de invicto. El épico combate tuvo lugar en el Coliseo de Roma, a pesar de que era, y sigue siendo, ilegal filmar en el Coliseo. Pero Lee eligió este lugar a propósito tras abandonar los planes de rodar la película en Estados Unidos, trasladando la localización a Roma para poder plasmar la visión exacta que tenía en mente para la película. Su visión era luchar contra un villano del oeste en el Coliseo. Y como todos podemos ver, era la localización perfecta, ya que se trataba realmente de un enfrentamiento entre dos gladiadores. Como era de esperar, resultó ser una de las escenas de lucha mejor coreografiadas de la historia del cine de Kung Fu. La escena de lucha era tan natural y parecía tan convincente que parecía una pelea real. Sin embargo, el legendario Chuck Norris nunca llegó a enfrentarse al dragón en un combate real, aunque se dice que Chuck admitió en una entrevista que incluso si se hubiera producido una pelea entre ellos, él no habría podido derrotar a Bruce Lee. Cuando le preguntaron quién ganaría en un combate a muerte entre él y Bruce Lee, respondió: Bruce, por supuesto, nadie puede vencerle. Hay que tener en cuenta que el propio Chuck Norris es un maestro de artes marciales y se sabe que es el único occidental que ha alcanzado el grado de gran maestro cinturón negro de 8º grado en la historia del taekwondo. Así que no se trata de un tipo corriente ni de una simple estrella de acción. Por lo tanto, que haya admitido que no podría haber derrotado a Bruce Lee en una pelea, si es que ocurrió, demuestra que Bruce era realmente sobrehumano. Número 3. Podía lanzar 6 patadas en un segundo. Cuanto más avanzamos en esta lista, más locas se vuelven las cosas. Llegados a este punto, ya deberías saber que no estamos hablando de un ser humano normal, porque ¿cómo es esto humanamente posible? Pero, por supuesto, Bruce Lee era un superhombre que había entrenado su cuerpo para poder hacer cualquier cosa. Se dice que era capaz de lanzar patadas asombrosas en un segundo. ¿Cómo puede un ser humano moverse así? Esto era el resultado de un intenso entrenamiento a través del cual perfeccionó sus habilidades, perfeccionándolas a un nivel que se considera más allá de esta tierra. Según informes de testigos presenciales, Bruce entrenaba a menudo con pesas pesadas en las muñecas y los tobillos mientras practicaba sus puñetazos y patadas a una velocidad increíble. Esto le permitía crear movimientos a la velocidad del rayo cuando se quitaba las pesas. Sin embargo, es importante que nos demos cuenta de que, aunque consideremos a Bruce Lee un superhombre, era humano en todos los sentidos de la palabra. Nació como todo el mundo, sin poderes especiales del espacio exterior, solo un entrenamiento intenso, disciplina y dedicación. Estas fueron las cosas que hicieron de esta leyenda una fuerza a tener en cuenta en su época, y no un poder especial que le concedieran los dioses. Bruce Lee es la imagen perfecta de las posibilidades que podemos alcanzar con el entrenamiento adecuado. El arte marcial era toda su vida, y según su mujer, Linda Lee Cadwell, pasaba literalmente todo su tiempo libre entrenando, dedicando horas a perfeccionar el arte que le hizo famoso, mejorando sus habilidades y aprendiendo cosas nuevas. Estaba tan dedicado a su oficio que no permitía que se desperdiciara ningún momento de ocio sin perfeccionarse a sí mismo. Entrenaba 7 días a la semana e incluso practicaba flexiones de muñeca mientras veía la televisión para asegurarse de que no perdía el tiempo. Como pionero, Bruce Lee no tenía miedo de aprender cosas nuevas y a menudo desafiaba las formas tradicionales de hacer las cosas, lo que le trajo problemas varias veces con otros maestros de artes marciales de su época. Hoy en día, muchos artistas marciales admiran a Bruce Lee como un icono, una figura de honor y una fuente de motivación de que todo es posible. A través del trabajo duro y la constancia, Bruce Lee perfeccionó el uso de su cuerpo en la lucha y cada parte fue entrenada para causar graves daños a su oponente.
Sus puñetazos y sus patadas son algunos de los más fuertes y rápidos jamás registrados, y sigue siendo inigualable hasta hoy. Para ayudarle a comprender lo increíble que era Bruce Lee, debe saber que el récord de mayor número de patadas en un minuto lo ostenta Silvana Shamoun, una artista marcial y su alumno, que fueron capaces de asestar 178 patadas en 60 segundos. Por muy impresionante que sea este logro, sigue estando por debajo del récord de Bruce Lee, con solo 2,9 patadas por segundo. Esta es la prueba de que, incluso muchas décadas después de su muerte, sigue siendo increíblemente difícil encontrar a alguien que pueda estar al mismo nivel que Bruce Lee. Número 2. Rutinas de entrenamiento y dietas sobrehumanas. Muy poca gente discute lo impresionante que fue Bruce Lee en vida y cómo se adelantó a su tiempo, creando rutinas de entrenamiento intensas y una dieta estricta que no era la norma para los atletas de la época. Según el libro Bruce Lee Alive, escrito por el biógrafo Matthew Polly, Bruce fue uno de los primeros artistas marciales en entrenarse como un atleta moderno. Muchos procedimientos de entrenamiento y rutinas de ejercicios que son habituales, al menos hoy en día, eran prácticamente nuevos hace 50 años, lo que consolidó el lugar de Lee como pionero en el mundo de las artes marciales. En aquellos tiempos, los atletas solo practicaban su propio deporte sin incluir el entrenamiento de fuerza y acondicionamiento en su rutina. Bruce lo hizo antes de que fuera habitual, integrando el trabajo fuera del gimnasio en su rutina, lo que le ayudó a desbloquear un nuevo nivel de habilidad con el que la mayoría de los artistas marciales de su época solo podían soñar. También adaptó algunas rutinas de entrenamiento importantes del boxeo. Esto incluía saltar y correr por carretera, dos ejercicios importantes que le ayudaron a mejorar su resistencia. Bruce Lee era conocido por correr 4 o 5 millas cada mañana, levantar pesas 3 noches a la semana y se decía que había convertido su garaje en su gimnasio personal. Bien equipado con una prensa de banca, un soporte para sentadillas, mancuernas y muchos otros aparatos de entrenamiento, Bruce Lee también es conocido por ser uno de los primeros atletas en popularizar el batido de proteínas y a menudo bebía una mezcla de varios ingredientes ricos en proteínas, como proteína en polvo, huevos, cáscaras de huevo, plátanos, harina de cacahuete, leche en polvo e incluso helado de chocolate. Una parte extraña de su dieta es una mezcla especial de batido de carne de hamburguesa cruda que se ha convertido en una práctica común para el atleta de hoy en día. Pero Bruce fue uno de los primeros en hacerlo. Esta extraña dieta es una gran fuente de proteínas muy necesarias que ayudan a construir los músculos del esqueleto y los tejidos conectivos. Sin embargo, en aquellos días, esta práctica no era tan común como lo es hoy, y Bruce Lee fue más bien un pionero. Aunque trabajaba como un loco, Bruce se aseguraba de mantener un aspecto ligero, delgado y musculoso que le ayudara a conseguir papeles protagonistas en películas. Al principio había seguido una rutina que le hizo un poco más voluminoso y musculoso de lo que popularmente le conocemos al principio de su vida. Pero después de darse cuenta de que los kilos de músculo limitaban su capacidad de ser flexible como el agua, que era una de sus principales filosofías, decidió modificar su entrenamiento para ser menos voluminoso, pero lo más fuerte posible. Otra razón por la que mantuvo este tipo de físico fue su carrera como actor. Actuar era una parte muy importante de su vida, algo que le apasionaba, así que tenía que tener buen aspecto para que le eligieran para los mejores papeles, especialmente en una industria que estaba dominada en su mayoría por hombres blancos musculosos en aquella época. Número 1. Se hizo extirpar quirúrgicamente las glándulas sudoríparas. Quizás una de las cosas más locas que este hombre hizo en su vida y que muchos creen que le llevó a la muerte fue la extirpación de las glándulas sudoríparas de su axila. Meses antes de su prematura muerte, Bruce Lee se sometió a una operación quirúrgica para extirparse las glándulas sudoríparas de la axila porque pensaba que las axilas húmedas quedaban mal ante las cámaras. Debido a la actividad física que implicaba el tipo de actuación que realizaba, era inevitable que sudara durante el rodaje, y como no había forma natural de evitarlo, decidió extirparse totalmente las glándulas sudoríparas que ayudaban a su cuerpo a procesar y disipar el calor. Aunque esto demostró su increíble dedicación a las artes marciales, parece que no fue bien pensado, y los médicos creen que puede haberle causado la muerte.
Al igual que su vida, la muerte de Bruce Lee también está llena de controversias, teorías conspirativas y propaganda, algunas de las cuales llegan a especular con la implicación de la mafia, poderosos de la industria cinematográfica asiática o incluso algunos aliados cercanos en su muerte. En el momento de su muerte, se dictaminó oficialmente que la causa del fallecimiento fue una inflamación del cerebro, al parecer provocada por una reacción alérgica a la medicación que tomaba para aliviar su dolor de cabeza, lo que hizo dudar a muchos de que esa fuera realmente la causa de su muerte. Todo apunta a que fue víctima de un asesinato bien planeado. Sin embargo, en la biografía de Bruce Lee escrita por Matthew Polly, este cuestionó el informe que achacaba la muerte de Lee a un golpe de calor, que en su opinión debió empeorar por el hecho de que le habían extirpado las glándulas sudoríparas. Para corroborar sus afirmaciones, Polly mencionó que, según los informes, Bruce se desmayó un par de semanas antes de su muerte, mientras grababa los diálogos de su película revelación, Enter the Dragon. Según los informes, el día era excepcionalmente caluroso y la sala de grabación era pequeña. Además, el ingeniero había apagado el aire acondicionado para que el ruido no estropeara la grabación. Así que las condiciones de la sala eran tan calurosas que su cuerpo no pudo soportarlo. Al poco tiempo, Lee se desmayó y empezó a convulsionar antes de ser trasladado de urgencia al hospital, donde estuvo a punto de morir de un edema cerebral provocado por el golpe de calor, una enfermedad poco frecuente que se sabe que es responsable de la muerte de muchos jóvenes deportistas en Estados Unidos cada verano. Polly cree que lo más probable es que la muerte de Bruce se debiera a lo mismo. Con solo 32 años, la muerte de Bruce Lee fue prematura, ya que obviamente poseía un gran potencial que podría haber desatado en nuestro mundo si hubiera vivido más tiempo. Sin embargo, aunque su vida fue corta, fue muy impactante. Y como tal, siempre será recordado en la historia como uno de los más grandes seres humanos que han existido. Gracias por vernos.